La electrificación completa, los 100% eléctricos, encuentran su hábitat natural en la ciudad, pero ya nadie duda de que en muy poquito tiempo en Europa solo se venderán vehículos de cero emisiones. Aunque también terminarán entrando en la ecuación las versiones térmicas con los llamados e-fuels, como decimos, la inmensa mayoría de ventas corresponderán a eléctricos de batería, al menos a medio plazo hasta ver qué ocurre con el hidrógeno. Así pues, habrá quien utilice y mucho también los eléctricos para viajar. Ya os adelantamos que es algo que se puede hacer, yo lo he hecho varias veces, aunque es verdad que los trayectos más largos nos obligan a planear rutas y a parar quizá más veces de las que lo haríamos con un diésel o con un gasolina. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues bueno, porque ya veis que estamos con la versión 100% eléctrica del Mercedes GLB, el nuevo EQB. Se presenta como un monovolumen medio con hasta 7 plazas. ¿Será un referente en el mercado de aquí a poquito? Pues eso es lo que vamos a comprobar en este vídeo. Quédate y lo vemos. Suscríbete al canal, por cierto, no te olvides de hacerlo. Venga, empezamos. Al igual que su hermano de combustión, el EQB recurre a una estética SUV en la que priman las líneas de todoterreno clásico sobre los destellos deportivos tan comunes en el segmento actual y que no obstante están ligeramente presentes en nuestra unidad gracias al paquete visual AMG. Aún así, deja bien claro su carácter familiar con los casi 4,7 metros de longitud que alcanza y con una batalla de 2,83 metros en la que opcionalmente se pueden acoplar hasta 3 filas de asientos. Empezamos el apartado de diseño como siempre hacemos por el frontal y aquí vemos bastantes similitudes con el GLB de combustión, pero evidentemente tenemos particularidades, tenemos elementos propios de los modelos EQ 100% eléctricos de la marca de la estrella. Cómo no, esta parrilla específica carenada para mejorar la aerodinámica, que junto con las entradas también específicas del paragolpes hacen que nos deje un CX bastante bueno de 0,28. Esto, como veremos después, repercute y mucho, aunque es verdad que no tenemos pues el coche a priori más aerodinámico del mundo porque tenemos mucha superficie frontal, pero lo cierto es que nos va a redundar en unos muy buenos consumos. Por supuesto también tenemos detallitos azules propio de prácticamente todas las versiones 100% eléctricas del mercado y por supuesto de serie estos faros LED High Performance que ciertamente durante la conducción nocturna funcionan bastante bien, junto con el sensor de iluminación que no siempre es fácil, pues hacen que prácticamente nos olvidemos de estar cambiando continuamente de luces de cruces a luces de carretera o de cortas a largas. La verdad es que poniéndolo en automático funcionan realmente bien y nadie se ha quejado de que le deslumbrásemos, así que bastante bien en este aspecto. Ya veis, pues un modelo muy EQ que, como no, tiene otra distinción específica y es esta tira LED que, como también vemos en la parte trasera, pues es, ya decimos, identidad propia aquí en el frontal. Aquí en la vista lateral vemos eso que os decía antes, esas formas tan cuadradas, ese estilo tan de todoterreno clásico. Aquí no hay caídas de techo al estilo coupé, prácticamente no hay ni un ápice de deportividad, a no ser que evidentemente el ojo se nos vaya a las llantas de 20 pulgadas exclusivas del paquete AMG. Ahora iremos con ellas, pero fijaos en lo que os decía, esas barras de techo que le dan todavía más empaque al carácter campero, esas taloneras plásticas, esos pasos de rueda que además de ser plásticos tienen esa forma trapezoidal al estilo Jeep. Por tanto veis que es un conjunto que evidentemente tira más al estilo todoterreno que al estilo SUV actual, evidentemente salvando las distancias con el concepto de todoterreno, no me malinterpretéis. Además tenemos una altura libre al suelo de casi 15 centímetros y un ángulo de ataque de 19 grados, que nos va a dar pues algo de tranquilidad cuando dejemos el asfalto atrás. Por último, fijaos en las carcasas de los retrovisores terminadas en negro brillante, también las lunas traseras opacadas, pues eso sí que le da un cierto toque dinámico, pero evidentemente específico con el paquete AMG. Y hablando de AMG, nos vamos a las llantas de 20 pulgadas, son las más grandes que podemos equipar en este coche. De base tenemos unas de 18. Y aunque aquí tenemos Michelin Pilot Sport EV, de serie no vienen con estos neumáticos. Antes tenía unos Pirelli P0 y estos se los hemos calzado nosotros para hacer una prueba específica y exhaustiva de estos neumáticos que tendréis en otro vídeo, ya os avisaremos. Vamos a ver la trasera.
Y vamos a terminar el apartado de diseño echando un ojo a la vista trasera. Aquí se hacen patente los 1,83 metros de anchura, ya veis esta enorme línea de cintura que le sale aquí a la altura de los pilotos, y el 1,67 metros de altura. Elementos específicos de nuevo del EQB, pues evidentemente esta línea LED que une ambos pilotos, que es exclusiva prácticamente de todos los EQ, aunque ahora cada vez Mercedes las va incorporando más en los nuevos modelos térmicos, ya los vemos por ejemplo en el nuevo CLE, en el nuevo clase C, etc. También vemos la denominación en lettering EQB 300, esta es la versión intermedia, hay un EQB 250, un EQB 300 y el EQB 350 que es el tope de gama. Estos dos últimos, el 300 y el 350, pueden equipar opcionalmente tracción 4MATIC, tracción total. Y ya que estamos aquí, pues accedemos al maletero, un maletero que con las 3 filas de asiento que lleva nuestra unidad de pruebas se va a quedar prácticamente en nada, poco más de 100 litros, y una tercera fila de asientos que cuesta en torno a 1000 euros equiparla, ya digo, de forma opcional. Y llegamos al maletero, un maletero con apertura y cierre electrónico, y un maletero que en esta versión con las 7 plazas disponibles se nos quedaría en 110 litros, un maletero muy pequeñito evidentemente, pero con 5 plazas disponibles ya se nos va a 465 litros el volumen, y ya veis que además con unas formas bastante regulares y aprovechables. Eso sí, para sacar las 7 plazas, bueno, quitando los respaldos de la segunda fila, nos vamos ya hasta los 1620 litros, que ya evidentemente sí que nos da casi para hacer hasta una mudanza, pero como digo, para sacar las 2 plazas adicionales de esas 7 plazas, habría que quitar, lo primero, la bandeja, también los cables de carga, que van a ser un engorro porque no tenemos hueco, simplemente tenemos un huequecito muy pequeño aquí para los triángulos de emergencia, los chalecos y poco más, así que transportar los cables de carga va a ser un engorro que vamos a tener que llevar y que nos va a quitar algo de espacio. Y también tendremos que quitar esta especie de alfombrilla que protege la parte trasera de los respaldos de esas 2 plazas adicionales, y así simplemente habría que tirar de esta cinta roja y levantar estas 2 plazas. Ya veis, por supuesto, con su cinturón de seguridad y también un USB de tipo C para cargar el smartphone a cada lado, y ya veis que el espacio pues va a ser muy pequeño, 3-4 bolsitas de la compra y poco más. Vale, y la pregunta que os estaréis haciendo muchos, sobre todo muchos padres de familia: ¿hay realmente espacio en esas 2 plazas adicionales o son solo exclusivamente para que viajen niños pequeños? Bueno, pues vamos a ver qué espacio hay. A mí me da la sensación de que va a haber espacio para un adulto medio sin ningún problema, pero que el acceso va a ser bastante difícil. Vamos a ver. Bueno, de momento ya veis que tenemos que hacer aquí algo de malabares, pero en el momento en que subimos nos colocamos el respaldo y bueno, es verdad que la cabeza me roza con poquito en el techo, pero por anchura está bastante bien. Aquí cabría otro como yo sin ningún problema. Lo peor, como digo, la altura del techo y las rodillas, que van a estar demasiado flexionadas y para un viaje largo se va a hacer bastante pesado. Pero oye, yo podría hacerlo aquí sin ningún problema, siempre y cuando deje algo de espacio el ocupante delante. Bueno, y vamos ya con el espacio que utilizaremos normalmente, esas 5 plazas habituales. Ya veis que el espacio, el acceso, perdón, es bastante bueno, la puerta se abre prácticamente a 90 grados y el espacio en anchura que tenemos también es bueno. Aquí entrarían 3 adultos de talla media de mi estatura, en torno a 1,70, 1,75, sin mayor problema. Quizá el máximo hándicap vuelve a llegar en cuanto a altura con respecto al techo, pero aún así todavía no es tan justo como en la tercera fila. En cuanto al espacio para las rodillas, aunque el asiento del conductor todavía está un poquito más adelante de lo que debería, ya veis que me entran 4 dedos sin ningún problema. Y tenemos detalles de confort como, por supuesto, las salidas de aireación para los ocupantes traseros. Tenemos un pequeño cofre aquí para dejar algún objeto. Tenemos también una trampilla que se abre y se cierra con un pequeño cenicero y 2 tomas USB de tipo C
y evidentemente los característicos elevalunas eléctricos de ya prácticamente todos los modelos. La sensación de confort también es bastante buena aquí detrás. Tenemos esta tapicería de alcantara mixta con símil piel que es confortable en los asientos, no tiene un mullido demasiado blandito, es un mullido correcto que no nos va a, pues bueno, no nos va a parecer una fatiga demasiado temprano. Por supuesto tenemos también aquí un reposabrazos central y unas ventanillas bastante amplias. Además tenemos en nuestra unidad el techo panorámico corredizo que llega hasta aquí detrás, así que en cuanto a confort bastante bien. ¿Qué ocurre? Que estamos ante un Mercedes de 60.000 euros y encontramos muchísimo plástico duro. En el tema de las puertas, la zona más visible no está tan mal, pero es verdad que la parte de abajo vuelve a ser plástico que encontraríamos prácticamente en un Polo de hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante una marca absolutamente premium y ante un modelo de 60.000 euros, como digo. Es verdad que el plástico es más liviano que los materiales más nobles a la hora de ahorrar energía en un eléctrico y aprovechar autonomía. Es correcto ese posicionamiento, esa decisión, pero es verdad que también un plástico pues se puede camuflar de otro modo que no parezca lo que es. Y en este sentido Mercedes no nos consigue, al menos en esta generación, pues no nos consigue llevar a su terreno del todo, ¿no? No nos convence. Y esto se va a grabar, como vamos a ver, en el habitáculo, en la parte del habitáculo delantero. Por cierto, algo importante que se me ha olvidado deciros es que las banquetas traseras tienen desplazamiento longitudinal para facilitar el acceso a la tercera fila de asientos. Bueno, y llegamos a la zona del conductor, a la zona principal del habitáculo. Y aquí, en relación con lo que hablábamos en la parte trasera, estamos junto al diseño y los materiales que estrenó, por ejemplo, la última generación del Clase A. No hablamos, por tanto, de la generación o del interior y de la tecnología que ya tenemos en la última generación del Clase E, del Clase C o del Clase S, que ha mejorado de forma contundente. Aquí no, aquí estamos ante la generación anterior y vemos pues los handicaps que ya os hemos contado en otros vídeos. Toda esta zona del salpicadero plástica se mueve más de lo que debería, además con unos grillos y unos ajustes que no son para nada aceptables en un Mercedes, como decimos, de 60.000 euros. Es verdad que tenemos muy buena visibilidad, tenemos un confort bastante bueno, no solo por los asientos, que tienen un gran mullido, como hemos dicho, y ofrecen un buen nivel de confort, sino también, como hablaremos luego, por la suspensión. La verdad que a nivel de confort este coche es una maravilla, pero ya vemos que toda esta parte es plástico duro, todos los ajustes, además toda esta parte del negro piano que se repite también en la consola central, en fin. Y luego ya entramos en el dilema de la lista de extras extensísima que tienen prácticamente ya todas las marcas premium. Teniendo en cuenta de que, como hablamos, en un Mercedes de 60.000 euros, es que se dice pronto, tenemos de serie la instrumentación digital con pantalla de 10,25 pulgadas, ok. Pero la pantalla central táctil, en este caso también de 10,25 pulgadas, es opcional, como también lo es pues el cofre con el cargador de smartphone por inducción, como lo son infinidad de elementos, los asientos electrónicos con calefacción que además en un eléctrico debería ser, ya lo he dicho muchas veces, debería ser obligatorio porque nos ayudan a ahorrar energía. Por ejemplo, en invierno, en vez de tener que encender la climatización completa, con encender el asiento calefactado, que consume bastante menos energía, pues ya nos da una sensación de comodidad y de entrar en calor bastante buena. En fin, son cosas que se mezclan y que hace que en general la sensación aquí dentro en el habitáculo de este Mercedes EQB no sea del todo placentera. Bueno, agradecemos que por lo menos nos dejan todos los mandos de la climatización físicos. También en este caso tenemos el techo panorámico corredizo, que es opcional y que cuesta la friolera de 1.600 eurazos. En fin, ya veis, un habitáculo bastante espacioso, bastante confortable, pero con muchas sombras que no deberían de existir en un Mercedes de este precio. Incluso habiendo modificado toda esta parte del plástico negro y habiéndola vestido de esta especie de aluminio cepillado, que no deja de ser otro plástico, pero veis que ya tiene
otro aspecto y otro tacto, pues ya hubiera ganado algún que otro punto, pero en cuestión, en conclusión, esto es lo que tenemos que deciros del habitáculo. Venga, vamos a conducir. Bueno, pues ya estamos al volante de este EQB300 4MATIC. Como ya sabéis, 4MATIC, tracción total, por tanto tenemos un motor eléctrico en el eje delantero y otro motor eléctrico en el trasero. Tenemos en total 230 caballos de potencia, 228 para ser exactos, y un par máximo de 390 Nm, que evidentemente lo tenemos con solo tocar el acelerador. Nos lo ofrece de forma absolutamente instantánea. En materia de prestaciones, pues son más que suficientes. En todo caso, notamos un coche con poder, no necesitamos o no echamos de menos en ningún caso un rendimiento mayor. Y para que os hagáis una idea, pues ofrece unas prestaciones de 0 a 100, una aceleración en 8 segundos y una velocidad máxima de 160 km por hora, que ya sabéis, no nos dejan pasar de 120, así que ¿para qué queremos más? Junto a esto tenemos una batería de 66,5 kWh de capacidad. Es verdad que el 250 de acceso, 250 Plus se llama, el que ofrece en opción una batería algo superior, de unos 70 kWh de capacidad, para homologar unos 500-520 kilómetros de autonomía. Este se queda en 400 kilómetros, que lo cierto es que son bastante fáciles, si no de alcanzar, sí de quedarnos muy cerca. El consumo medio homologado en ciclo combinado es de 18 kilovatios a los kilovatios hora a los 100 altos, pelín menos de 19 kilovatios hora a los 100. Y para que os hagáis una idea, nosotros hemos logrado exactamente 20 kilovatios hora a los 100 en más de 500 kilómetros recorridos y unas 11 horas y media de conducción. Eso sí, con la mayoría del uso con el modo Eco. Tenemos modo Eco que ralentiza mucho la respuesta del acelerador y prioriza también bastante la frenada regenerativa. Además tenemos 3 niveles de frenada con las levas, uno que lo deja en modo a vela, otro que acusa un poquito esa frenada y otro que la acusa todavía más. En ese modo Eco, como decimos, hay otro modo Confort o normal, un modo Sport que hace mucho más directo la respuesta del acelerador, y un modo individual para configurar varios parámetros. Como digo, este consumo medio lo hemos obtenido con el modo Eco, pero con el aire acondicionado a pleno rendimiento. Estamos casi ya en agosto y es imposible viajar sin ello, así que es de recibo también decir que en épocas en las que el tiempo no sea tan extremo, primavera, otoño, pues incluso es posible acercarnos todavía más a esos 400-410 kilómetros de autonomía, y en ciudad será lógicamente fácil incluso sobrepasarlos por poco. Esa batería de iones de litio que tenemos bajo el suelo acepta una potencia de carga máxima de 100 kilovatios en corriente continua y de 11 kilovatios en corriente alterna. Enchufándolo en una wallbox de 7,4 kilovatios, pues la tendremos lista en unas 10 horas y media más o menos. Y si recurrimos a una wallbox de 3,7 kilovatios, necesitaremos ya en torno a 18 horas, un poquito más. Por tanto, no conviene dejar la batería a cero. Conviene que en cuanto lleguemos a casa lo enchufemos, al trabajo o donde estemos, y así tener el 100% de la autonomía en el menos tiempo posible. Aún así, para los viajes, de 0 al 80% de la capacidad de la batería, pues la vamos a tener lista con esos 100 kilovatios de potencia máxima en apenas media hora, lo que tardamos en tomarnos un café, una Coca-Cola o cualquier otro tentempié. En cuanto al comportamiento dinámico, pues es un coche sumamente cómodo. Desde luego prioriza eso, es un coche familiar, tiene que ser así, y la verdad es que en ese sentido nos deja muy satisfechos. Además, dispone de una dirección bastante directa y precisa, que incluso pues logra transmitir al conductor exactamente lo que pasa en el asfalto, y a mí eso, aunque sea un coche familiar sin ninguna aspiración deportiva, me gusta sentir lo que está pasando en el tren delantero.
Lo que ya no me gusta tanto es el tacto de la frenada. Es verdad que en el primer tramo del pedal del freno tenemos un tacto demasiado esponjoso, en el que además prioriza esa frenada regenerativa antes de notar la mordida de la pinza propiamente dicha, y hay que pisar demasiado para incluso ejercer demasiado fuerza para notar que la frenada es contundente y efectiva, y eso nos lleva a que algunas veces pues frenemos más de lo debido, asustemos a gente que viene de atrás, y por tanto pues bueno, no nos termina de convencer eso. Al final es cosa a la que nos tenemos que acostumbrar, pero es verdad que nos lleva más tiempo que en otros modelos, incluso ya eléctricos, en los que ese parámetro ya está mejor medido. Por lo demás, ya digo, en conclusión, un coche bastante cómodo, y que nos deja unas extraordinarias sensaciones en lo que respecta al consumo. Ha habido incluso tramos os hablo sobre todo de viajes, fuera de la ciudad, en los que hemos logrado acercarnos a los 18 kWh a los 100 de media, y es un dato de consumo fantástico para un coche que, ya digo, con carga, con 2 adultos más y con equipaje, pues nos acercamos bastante a las 2,5 toneladas. Y como digo, pues en ciudad, que es el hábitat natural de los coches eléctricos, como hablábamos al principio, el registro va a ser todavía más bajo. Así que en ese sentido, pues muy bien. Incluso el que se decante prácticamente por el mismo precio este 304 Matic por el 250 Plus con la batería grande, va a tener incluso ese extra de autonomía que va a venir muy bien a la hora de realizar viajes largos. Así que en lo que en lo que respecta a comportamiento dinámico, muy poquitas quejas en este EQB. Mucho confort, incluso con las llantas más grandes de 20 pulgadas, que no siempre es fácil lograrlo. Bueno, va llegando la hora de ir despidiéndonos, pero antes de irnos evidentemente hay que hablar de precios. Y es que el EQB más básico, el EQB de acceso, parte desde unos 57.000 euros. El tope de gama, el 354 Matic, se nos va ya hasta los 63.400 euros. Y este 304 Matic se queda en torno a los 61.000 euros. ¿Qué ocurre? Que estos precios son precios, ya decimos, precios de base, precios que hay que coger con pinzas, porque a poco que vayamos incluyendo extras, el precio se nos va a disparar. Y esa precisamente es una de las cosas que menos nos gustan de este EQB, en general de Mercedes y de prácticamente la mayoría de marcas premium. El amplísimo catálogo de elementos extras que ofrecen al usuario, y que además muchos de ellos deberían ir de serie en modelos de semejante precio. Tampoco nos terminan de convencer los ajustes del interior en general, la sensación de calidad percibida, e incluso del exterior, porque es verdad que algunas juntas son demasiado desiguales entre sí, pero bueno, sobre todo lo que menos nos gusta evidentemente son los ajustes del habitáculo. Y a César lo que es del César, nos gusta mucho los consumos ajustados que es capaz de lograr este coche, que ya veis, sobrepasa los 2.000 kilos y a poco que lo carguemos rondaremos las 2,5 toneladas. Y también nos gusta mucho el confort de marcha que es capaz de brindar a todos sus ocupantes. Y ojo, digo a todos porque incluso los ocupantes de esa tercera fila de asientos irán bastante cómodos, incluso en viajes largos, porque ya decimos que no pueden ser muy largos, porque antes o después vamos a tener que parar a recargar la batería. Así que nada, déjanos tú en comentarios qué te parece este EQB eléctrico. También déjanos un buen like si te ha gustado el vídeo, y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Venga, nos vemos en el siguiente, un saludo.